Llevamos varias semanas estudiando el primer libro de Reyes, específicamente la vida del profeta Elías. Elías ha atravesado por diferentes pruebas hasta este momento. Para aquellos que nos visitan hoy, tenemos semanas predicando sobre la vida de este siervo del Señor. A Elías le tocó enfrentar al perverso rey Acab, ¿recuerdan? Le tocó ser alimentado por cuervos y vivir junto a un arroyo que se secaba paulatinamente. Luego a Elías le tocó viajar un aproximado de 160 kilómetros a una ciudad de gentiles llamada Sarepta para ser alimentado nada más y nada menos que por una viuda pobre. Luego a Elías le toca ver morir al hijo de aquella viuda y ser culpado por aquella viuda de dicha muerte. Y en medio de aquella situación tan difícil, Elías toma la decisión de confiar en Dios y exponer la terrible situación ante su Salvador, y Dios le responde devolviéndole la vida al niño. Y en cada uno de estos eventos, mis amados hermanos, Dios está preparando al profeta Elías. Dios está refinando a Elías como en un horno. Y como veremos hoy nos centraremos del porqué, la razón principal de cada una de estas pruebas que Dios trajo al profeta. Hermanos, Dios le estaba preparando para el evento que estudiaremos en la mañana de hoy, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Yo quiero decirles que ni el tiempo en el arroyo de Querit, ni el tiempo en Sarepta fueron años perdidos. Las actividades milagrosas mencionadas en el capítulo 17 del primer libro de Reyes solo fueron prodigios privados previos al milagro más conocido en la vida del profeta Elías. Este milagro que veremos hoy fue tan determinante, tan impresionante, que iba a decidir quién es el único Dios y vivo y verdadero. Así que en esta mañana estudiaremos el capítulo 18 del primer libro de Reyes con los siguientes 3 puntos. En primer lugar, quiero que veamos al Dios que envía en los versículos 1 al 19. En mi segundo punto, quiero que veamos al Dios que humilla en los versículos 20 al 29. Y en tercer lugar, quiero que veamos al Dios que responde en los versículos 30 al 46. Este es uno de los versículos o sermones con más versículos que hemos estudiado hasta ahora, pero para mí uno de los más impactantes y desgarrantes en la vida del profeta. Así que veamos el primer punto, al Dios que envía. Miren lo que dice Dios a través del profeta en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1. El texto dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí vemos cómo Dios, luego de varios años, 3 años y algo, según lo declara el Nuevo Testamento, Dios de nuevo le dice a Elías que por segunda vez debe enfrentar a este rey perverso y malvado llamado Acab. Y nosotros podemos ver algo detrás de esto muy impactante para nosotros cuando vemos al Dios soberano que lleva a cabo sus planes, quien les dice a Elías: sal de la presencia de Acab. La primera vez que lo enfrenta, te vas a ocultar y yo te diré cuándo te vas a volver a enfrentar a él. Aquí vemos el cumplimiento del propósito divino, cumplimiento que ninguno de nosotros puede retrasar ni forzar. Hermanos, Dios obraría en su tiempo, no en el tiempo de Elías. Dios, mejor que nadie, conoce el tiempo apropiado y la manera apropiada de hacer las cosas. No podía ser un día después, no podía ser un día antes, porque en el calendario de Dios ya estaba determinado ese día, y en ese día Dios le dice al profeta Elías: ve y enfrenta a Acab. Elías no se desespera, él va en el momento apropiado, él espera
el mandato de Dios. Y dice el versículo 2 del capítulo 18 lo siguiente: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Verso 5. Dijo pues a Acab el rey a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Hermanos, al tercer año después de la milagrosa resurrección del hijo de la viuda, la sequía ya había devastado toda la tierra de Israel. Acab se encontraba tan desesperado, este rey, tan desesperado por salvar a los caballos que usaba para su defensa militar, que instruyó a Abdías, un alto oficial, a que buscara agua por toda la tierra. Y dice la Biblia que Abdías era temeroso de Jehová, pero al mismo tiempo nos dice la Biblia que era un alto oficial. Dirían muchos cristianos hoy: Abdías, estás equivocado, los cristianos no se meten en la política. No, Abdías entendía muy bien que él era un ciudadano de 2 reinos. Y bien escribió un autor sobre esto, porque hay algo interesante acá. Cuando meditemos más adelante con detalle en el pasaje, nos daremos cuenta de la manera en cómo Dios comienza a humillar aquí también al rey. ¿Por qué? Porque según el texto de Reyes 18, tanto Abdías como el propio rey Acab salieron a la calle a buscar pasto y agua. Acab le dice a Abdías: tú vas a ir hacia un lugar, y el rey dice: yo voy a ir hacia otro. Y dice un autor en relación a esto: ¿qué cuadro más humillante del pueblo favorecido de Dios? Ver al rey buscando hierba, si quizás hallaría alguna para poder salvar la vida a las bestias que aún le quedaban. Qué contraste con la abundancia y la gloria de los días de Salomón. Pero Jehová había sido deshonrado groseramente y su verdad rechazada. La vil Jezabel había contaminado la tierra con la influencia pestilente de los falsos profetas y sacerdotes. Los altares de Baal habían suplantado los altares del Señor. Y por consiguiente, como que Israel había sembrado vientos, tenía que cegar tempestades. ¡Qué humillación! Ver al propio rey levantarse de su trono e ir a buscar hierba y agua. ¡Qué humillación tan grande! Hermanos, cuando el juicio de Dios viene a una nación, no solo va a afectar al pueblo de esa nación, tarde o temprano terminará afectando al propio rey y a sus súbditos. Ellos también sufrirán sin duda alguna las consecuencias de sus propios pecados. Y ver a este rey tan arrogante e idólatra salir a buscar pasto y agua para sus bestias, esto es una gran humillación de parte de Dios. Lo que ellos sembraron, eso cosecharon. Como bien creo que escuché una vez, leí del doctor Vicky, que decía, le llamaba la ley de la cosecha. Todo lo que tú siembras en esta vida, sin duda alguna, es lo que vas a cosechar. Es así. Y dice el verso 6, confirmando lo que acabo de decir acerca del rey: y se dividieron entre sí, Acab y Abdías, se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab, el rey, fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Wow, verso 9. Pero él dijo, o sea, Abdías: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate?
Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Verso 11. Y ahora tú dices, ve di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Interesante. Fue muy loable la acción de este varón. Pero cuando se encontró cara a cara con el profeta Elías, quien le pidió una audiencia con el rey Acab, Abdías demostró más temor a Acab que a Jehová. Rogó a Elías no llamarle al rey Abdías. ¿Qué pasaría si Elías desaparecía cuando Abdías trajera acá? Seguramente el rey mataría a Abdías. Y aquí hay algo impresionante. Es evidente aquí que la persecución contra el profeta Elías se había intensificado. Según este texto nos relata que el rey había buscado al profeta nación por nación y no lo había hallado. Y lo más probable es que haya pasado por Sarepta. ¿Quién sabe si tocaría la puerta a la viuda? Aquí está Elías, no está. Y lo estaban buscando, y esto nos muestra que existen momentos en los que Dios determinará que enfrentemos a los reyes malvados, pero que también que nos ocultemos aún en medio de la persecución. Recuerden a David, que fue muy perseguido por Saúl y le tocó huir de lugar a lugar. Recuerden en el Nuevo Testamento cuando al apóstol Pablo lo tuvieron que sacar escondido por otro lugar. Recordemos en el libro de los Hechos que cuando se desata la persecución contra la iglesia, se dice que fueron esparcidas a diferentes naciones. O sea que habrá momentos, si no es pecado, huir de la persecución como en estos casos. Hermanos, pero a pesar de que se había intensificado esta persecución, Abdías temía por su propia vida, suplicó 3 veces no hacerle esta petición, pero Elías persistió en ella, resuelto a encararse con su enemigo en un duelo final. Este hombre sí que era valiente y sus fuerzas venían del Señor. Miren lo que dice el verso 15 en adelante. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Le hizo algo Acab a Abdías? No. La preocupación y la ansiedad tiende a ser futurista. Se imaginan cosas que no han pasado y cosas que tal vez nunca sucederán. Verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y aquí el reto en el 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Interesante. Acab culpa al profeta Elías por los desastres de la nación. Y esto es muy común escucharnos de los gobernantes, quienes siempre buscarán a un culpable. Raras veces los presidentes, gobernadores asumirán su responsabilidad en medio de los desastres causados bajo su gobierno. Siempre hay un culpable. Hoy uno, mañana otro, hoy uno, mañana otro. Y no es la diferencia con este rey.
Pero noten la respuesta de Elías en el versículo 18, quien le dice a Acab: tú eres el culpable de esos desastres por andar sirviendo a otros dioses. Tú eres el culpable, deja de estar culpándome a mí. Tú eres. Y es interesante que cuando la viuda al final del capítulo 17 culpa a Elías por la muerte de su hijo, ¿recuerdan? Elías, ante la acusación de aquella mujer, reacciona de una manera muy consoladora. Pero cuando viene Acab y acusa a Elías del desastre de la nación, Elías responde de una manera diferente a como le respondió a la viuda. Ambas acusaciones, respuestas diferentes. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos algo interesante. Esto nos muestra cómo debemos nosotros tratar a quienes sufren cuando son probados por el Señor para forjar su fe y para ser dependientes de Dios. Pero también nos muestra cómo deben ser tratados aquellos que sufren las consecuencias por su propio pecado. A unos se les provee consuelo y se les llama a confiar en Dios. A los otros se les llama al arrepentimiento. Dios nos llama, mis hermanos, a consolar a los afligidos. Pero también Dios nos llama a confrontar a los pecados de los hombres y a llamarlos a arrepentirse y a confiar en Cristo Jesús. Elías fue enviado a Acab, así como Moisés fue enviado a Faraón. Y tanto Moisés como Elías obedecieron a Dios a costa del riesgo que esto representaba. Hermanos, Elías estaba en el lugar preciso y se dirigió cara a cara a la persona precisa con las palabras precisas. Esto sí es sabiduría. Mucha sabiduría. Y si ven el texto, por lo menos así nos los muestra, fueron muy cortas las palabras que Elías dijo al profeta, al rey Acab. No fue un testamento, por lo menos así no lo relata el texto, una extensa conversación, no. Tú eres el culpable. Y tráeme a los profetas, que aquí va a haber un reto. Dios me ha enviado aquí. Dios. Y es interesante cómo hoy muchos usan medios ineficaces, con abundantes palabras y con las personas menos indicadas. Yo no me imagino a Elías en estos días tratando de enfrentar al rey, sentado en una computadora con un vaso grande de Coca-Cola, creyéndose el más político y el más guerrero de la época. Él no perdió su tiempo ni sus palabras, hoy muchos sí. Con 6 me gusta no vas a lograr nada. Elías fue cara a cara con los medios precisos, en el lugar preciso y cara a cara a confrontar al rey. Él no se cobijó ni se escondió detrás de nada. Él lo enfrentó cara a cara. Eso sí es valentía. Y le insistió a Abdías: yo quiero hablar con él y voy a hablar con Acab. Él entendía muy claramente el llamado que Dios le había hecho de confrontar a este rey perverso. Por ello, cada cristiano, en cada lugar que esté de influencia en el estado, debe buscar impactar y usar esa influencia para la gloria de Dios. Hemos visto al Dios que envía. Dios nos enviará en su momento a enfrentar peligros como estos. Dios nos enviará a enfrentar el pecado de los hombres. Dios nos enviará a llevar consuelo. Dios nos enviará a servir a otros. Nuestro Dios envía y Él lo hace a su tiempo, en el momento preciso, en el lugar preciso, en el tiempo preciso y con las personas precisas. Dios no está dispuesto a desperdiciar palabras ni tiempo. Y es esa realidad la que nos lleva a nuestro segundo punto: el Dios que humilla. Veamos los versículos 20 al 29. Entonces Acab, dice el versículo 20, convocó a todos los hijos de Israel. Acab asumió el reto. No entró en una discusión con Elías. Ok, vamos a ese reto. Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y sigue diciendo el verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El duelo sobre el Monte Carmelo fue una espectacular confirmación de la creatividad y soberanía de Jehová, aún en los tiempos más oscuros y dominados por Satanás. Esa era la prueba más apropiada, la prueba más ideal para comprobar de una vez por todas que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Como bien lo expone Arthur Pink en su libro sobre la vida del profeta Elías, él dice: tratemos de imaginar la escena. Esas primeras horas de la mañana, multitudes habidas procedentes de todas partes se dirigen al lugar que desde los tiempos más remotos ha sido asociado con adoración. Toda clase de trabajo ha cesado ese día. Un solo pensamiento llena las mentes de los jóvenes y viejos al cumplir la orden del rey de unirse a la inmensa muchedumbre. Un espectáculo, un espectáculo. Vemos en Elías mucha valentía. Elías es un hombre que yo puedo decir que habla poco y hace mucho. Hoy día sobran los que hablan mucho y hacen poco, pero Elías no. Elías habló muy poco y mucho ha hecho por la gracia de Dios. La demostración de Elías aquí en el Monte Carmelo removería cualquier deseo de continuar sirviendo a Baal. El mensaje central fue claro en el versículo 21. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero no puedes estar sirviendo a Baal y sirviendo a Jehová. No se puede servir a dos dioses. No se puede servir a dos señores. O es a uno o es al otro. El más no sirve en el cristianismo. Sirvo a Dios más a. No, eso no va. Hermanos, nuestro Señor, el creador de los cielos, nunca ha tolerado a los hombres de doble ánimo en los asuntos espirituales. Nunca. Esos que hoy creen una cosa, mañana creen otra, y según como amanezca el día creen otra cosa y hacen una y cosa más. Cuídense de ese tipo de hombres. No hay nada tan peligroso
como la presencia o el liderazgo de personas que profesan conocer a Cristo y lo niegan con sus obras. Como bien decía un comentarista, hablando de estas personas de doble ánimo en las iglesias, que hoy creen una cosa, mañana otra, hoy hacen una cosa, mañana otra. Dice este comentarista, qué diferente y vigoroso sería el cristianismo en nuestras comunidades contemporáneas si esas personas abandonaran nuestras iglesias. Una congregación mixta, dice él, solo trae debilidad espiritual y derrota. ¿Escucharon eso? Hermanos, debemos ser tan decididos en nuestra práctica como lo somos en nuestras creencias u opiniones. De otro modo, no importa lo ortodoxo de nuestro credo, nuestra profesión carece de valor. Y lo voy a repetir. Debemos ser tan decididos en nuestra práctica como lo somos en nuestras creencias u opiniones. De otro modo, no importa lo ortodoxo de nuestro credo, nuestra profesión carece de valor. Nuestras palabras siempre deben ir acorde a nuestras acciones. Siempre. No traten de ser héroes solo con sus palabras. Acciones. Elías dio a los profetas de Baal toda la ventaja posible. Es interesante que le dice, bueno, arranquen ustedes primero, ustedes son más, escojan ustedes el animal y denle. Yo voy a esperar. Él no solo carecía de compañía, sino que también les permitió escoger el mejor becerro, por ser ellos los primeros en hacerlo. Pero también les dio otra ventaja. Les dio el monte más cercano de adoración a Baal para que pudieran ser más fuertes, y era eso. El monte Carmelo estaba bien cerca para que no dijeran, bueno, como nos enviaste muy lejos, nuestro Dios no escuchó porque el centro de adoración a él era este. No, bueno, el monte más cerquita. A ver. Y otra ventaja les dio Elías. Les concedió todo el día para que hicieran sus rituales. Tienen todo el día. Mucha ventaja, ¿no? Esto sí que es fe y osadía. Y dice Arthur Pink, y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y dice Pink, los justos son valientes como leones. Las dificultades nunca les acobardan a los justos. El número de los que están dispuestos para la batalla contra ellos nunca les causan desmayo, nunca. Si Dios está por ellos, no les importa quién esté contra ellos, porque la batalla no es suya. Es verdad que habían 100 varones de los profetas de Jehová escondidos en cuevas, ¿se acuerdan? Los que estaban alimentando a Días con agua y pan. Pero ¿de qué servían en la causa del Señor si estaban escondidos? Parece ser que temían mostrarse en público por cuanto no hay indicación de que estuviesen presentes en el Carmelo. Pero hay algo interesante, y es que Elías no reprocha la actitud de esos 100 profetas escondidos. Elías, para actuar, no está esperando que ellos actúen. Él actúa, él toma su decisión, él entiende su llamado de parte de Dios. Él no empieza a decir, y aquellos cobardes que están escondidos en las cuevas. No, este es un hombre piadoso. Él entiende su responsabilidad particular con Dios. Y mire lo que dice el verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Yo me lo imagino parándose en medio de todos esos centenares de profetas. Y dice, hablando del Dios de Baal, dice, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, puede estar ocupado. O le dice, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Interesante. Hermanos, es cómica la forma en que Elías se burló de los profetas al no obtener respuesta. La mofa de Elías es apropiada aquí. ¿Por qué? Porque representa la insensatez de creer en dioses muertos, sordos y ciegos, teniendo al alcance al Dios único y verdadero.
cuya presencia permea y cubre los cielos más altos, el Seol más bajo y hasta lo más profundo del mar. Qué insensatez sirviendo a este Dios cuando tienes al creador del universo, a quien no se le llama poderoso, sino todopoderoso, al omnipotente, al omnisciente, al sabio, justo y santo Dios. Es insensato que ustedes sirvan a ese Dios cuando tenemos un Dios tan grande, tan poderoso y tan único. Por eso se burla. Yo siempre le he dicho, es lamentable pensar que el Dios a quienes muchos sirven hoy son tan pequeños que caben en la cartera. La Biblia dice de nuestro Dios que es más allá del universo, infinito y poderoso, trasciende. Y aquí tenemos a los profetas de Baal saltando y haciendo su rito, a ver, y pasan las horas y nada que se enciende ese animal, ni la leña, ¿qué pasa? Estaban tan aturdidos y tan agobiados que empezaron a cortar sus cuerpos con cuchillos. Imagínense el espectáculo. Yo quiero que ustedes se imaginen el escenario. Hermanos, ellos pensaban, bueno, si Baal no quiere contestar nuestras plegarias, por lo menos debería responder a la agonía física de sus profetas. Pero silencio, silencio. Es interesante recordar que Baal requería el sacrificio de los primogénitos, ¿se acuerdan? Y este incidente que vemos aquí, donde ellos mismos estaban haciendo daño, revela la ineficacia de tales sacrificios. ¡Qué desperdicio! Ofreciendo sus propios primogénitos como desperdicio, porque este Dios siempre ha estado muerto. Dios condena tales acciones de su pueblo en Levítico 19:28 y en Deuteronomio 14:1, porque los esfuerzos humanos nunca serán suficientes para obtener redención. Hoy día, en nuestro país, es muy común ver a los hechiceros, brujos, santeros, como le llaman, ofreciendo todo tipo de sacrificio. Solo gastando dinero y tiempo porque son un completo desperdicio, porque sus dioses tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan. Esos son, solo desperdicio. Porque el único Dios que vive y reina es Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios usó este reto del profeta para humillar a estos hombres y así mostrarles a ellos quién es el Dios que vive y reina para siempre. Hemos visto al Dios que envía, hemos visto al Dios que humilla. Nadie se escapará de la justicia de Dios, sea aquí o en el infierno. Nadie se escapará de la justicia de Dios. Así Dios los tenga que avergonzar en público o llevar el propio rey a salir a buscar comida, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano. Porque Dios es un juez que nada ni nadie puede sobornar. Él es un juez santo, santo, santo. Él es Dios. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto. Y es el foco central de toda esta historia. El Dios que responde. Veamos los versículos 30 al 46. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, venga. Y todo el pueblo se le acercó a Elías. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La gente está viendo lo que está haciendo ahí Elías, imagínenselo. Y dice el 34, y dijo Elías: llenad 4 cántaros de agua. Ya va, esto no lo hicieron aquellos hombres. Esto no estaba en aquellas pautas del reto. Y dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña.
y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Digo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua, miren esto en el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Eso estaba full de agua. Si ya era difícil que ardiera en esa circunstancia, ahora era más complicado. Esto es fe. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hay algo aquí muy diferente al ritual anterior. ¿Qué es? Es muy claro el contraste entre los gritos desesperados de los profetas de Baal y la calmada seguridad de Elías, quien llamó al pueblo para presenciar el milagro. Desespero en los que sirven a dioses muertos, seguridad y fe en aquel que sirve al Dios vivo. Así decía Pablo en una de sus cartas. Hermanos, hoy día no se distingue quién es el hijo de Dios y quién es el que sirve a dioses muertos. Ambos igual de desesperados. ¿Se acuerdan que en mi sermón pasado les decía que los cristianos deberíamos proveer esperanza, no indiferencia? Al contrario, al ver la realidad que nos acontece, ese debe ser el impulso a correr a los brazos de Dios. Es ver la realidad. Hoy veo algunos que ya parece que por temporada cambiamos de tema. Hoy estamos en un tema, el día de mañana es la fe, el día de mañana es lo otro. Nos adaptamos a lo que alguien un día amanezca publicando. Parecemos igual de desesperados, igual de desprotegidos como lo están los hombres sin Dios. Y eso no puede ser así. Yo no veo ningún ejemplo de eso en la Escritura. El cristianismo es contracultura, el cristianismo es sobrenatural. El cristiano vive de una manera diferente y en medio de la adversidad actúa de manera indiferente, no con indiferencia, con fe. Una fe no basada en la nada, una fe en Cristo Jesús, una persona real, una fe basada en Dios, un Dios real y poderoso. Demostremos que le servimos a un Dios vivo. Por lo menos háganlo. No parezcamos igual de desesperados y desprotegidos que los demás. Eso yo no lo encajo en ninguna parte de la Escritura, lo siento. Y mucho menos en este relato, en la vida de este hombre a quien Dios usó. Desesperados deberían estar los que están desprovistos de Dios, no nosotros. Elías primero armó y reparó el altar con 12 piedras que representaban a las 12 tribus unidas en adoración. Después de cortar el becerro, lo mojó con 12 barriles de agua, algo que los profetas falsos ni siquiera pensaron hacer. Y miren al Dios que responde, verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún el agua que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Nuestro Dios siempre gana y siempre tiene la razón. Decía el puritano William Gurnall, en la aflicción, la sinceridad capacita al cristiano a hacer dos cosas que el hipócrita no puede hacer, dice Gurnall. Una, a hablar bien de Dios. Dos, y a esperar el bien de parte de Dios. Para eso nos capacita la aflicción, para hablar bien de Dios y para esperar todo bien de parte de Dios.
Y Elías, estos se pasaron todo el día, pero Elías hace una oración muy breve. De pronto un fuego consume la carne, la madera, el agua, etc. Y aquí vemos, mis amados hermanos y amigos, que Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Ese es Jehová. Los profetas falsos tenían que morir sin misericordia. Dice más adelante, miren lo que dice el versículo 40 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Los mató uno a uno. ¿Y saben qué nos muestra esto? Que con Dios no se juega. Que aquellos que sirven a otros dioses un día perecerán y vivirán las consecuencias de sus pecados. Por eso calma, pueblo de Dios, que Dios es justo y hará justicia. Ese es nuestro Dios. Nadie escapará, así como ninguno de esos profetas escaparon. Así todos, a todos les cortaron el cuello. Por idólatras, por deshonra a aquel Dios que vive y que reina. Pero no termina el escenario. Dios le había dicho a Elías en el verso 1 del capítulo 18: ve y muéstrate a Acab que voy a hacer caer la lluvia. Y Elías estaba confiado en esa palabra, así como estuvo confiado cuando Dios le dice: ve y te presentarás ante una viuda y ella te sostendrá. Ve y te vas al arroyo de Carit y yo te sostendré. Elías vivía por fe y no por vista. Ok, Señor, tú dices que vaya y vas a hacer llover después de 3 años y medio. Yo voy, tú eres sabio. Mire lo que dice el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Acab le hacía un caso a Elías. Todo esto lo hace Dios, hermano. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. Verso 44, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos. Y miren esto. Y hubo una gran, no pequeña, una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Wow. Esta mañana yo me asomaba en la ventana y veía el tiempo oscuro, y le decía a mi esposa: viene, como decimos aquí, un palo de agua, un aguacero. Pero no es algo que nos asombra mucho, porque no estamos viviendo en primer lugar en una sequía, por lo menos de agua, y porque ha llovido todos estos días. Pero imagínate en una nación que ha experimentado la hambruna debido a esta escasez de agua que los condujo a una escasez de alimentos, y de pronto ven una nube negra grandísima y viene una lluvia muy fuerte. El impacto que tuvo a los ojos de ellos no es el impacto que puede tener para nosotros en este momento. Como que de repente escucháramos en cadena nacional mañana temprano: de vuelta regresan todas las empresas privadas al país, los anaqueles de los automercados están saturados de comida, se acabaron las colas, hay empleo para tirar para el techo, como decimos comúnmente. El dólar bajó a 2 bolívares por dólar. Más de uno queda tieso frente al televisor. Muere y no podrá disfrutarlo. Por eso imaginen el impacto que causó para ellos después de 3 años y 6 meses sin agua, que los llevó a una hambruna fatal, tanto así que el propio rey tuvo que salir a buscar comida y ver de repente la nube grande, viene la lluvia. Era algo impactante para ellos, sobrenatural, maravilloso, y el Dios que cerró los cielos los estaba abriendo. Porque ¿saben qué? Muchos
se han centrado hoy en adorar a la naturaleza en lugar que a su creador. Y es Dios quien hace salir el sol, quien envía la lluvia. Elías entendía que Dios era el que mataba y daba vida. Elías entendía que Dios era el que prosperaba y el que traía pobreza. Elías lo entendía. La victoria había sido contundente para los adoradores de Jehová. Para culminar los eventos, Elías realizó su último milagro público como señal de la bondad y del amor de Dios por su pueblo. A pesar de que el rey no dio ninguna señal de arrepentimiento, porque así fue, Dios decidió recompensar a Israel con lluvia. Una vez más, de la muerte y la sequía manan la vida y la victoria. Hermanos, juicio por el pecado de una nación. Y yo no dudo que es eso lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Y mientras los hombres no se vuelvan de sus pecados a su Creador, esto se irá intensificando cada vez más. Empezando por sus reyes o presidentes, empezando por ahí. Se requiere un arrepentimiento verdadero. Pero a pesar de que el rey no se arrepintió de sus pecados, el pueblo sí. Y cuando el pueblo se arrepintió, cesó el juicio. Pero ¿cómo se iban a arrepentir si el profeta Elías no los llamara al arrepentimiento? ¿No dice Pablo a los romanos, cómo creerán si no hay quien les predique? Y aquí voy con la iglesia, porque la Biblia dice que el juicio va a empezar por la iglesia. Interesante, ¿no? La iglesia de Cristo ha sido muy negligente en su labor, en nuestro país y en muchos países del mundo. Nos hemos comenzado a sentir muy cómodos en cuatro paredes. No somos nosotros la luz de un pedazo, no del mundo. Somos la sal de un espacio pequeño, no de la tierra. No somos nosotros los que tenemos el mensaje que libera y que transforma las vidas, que son las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde está la iglesia en medio de tanto desastre y tanta pudredumbre? ¿Dónde está? Algunos predicando un evangelio diluido, proclamando mentiras y alimentando el corazón avaricioso de las personas con ese mal llamado evangelio de la prosperidad. Digo mal llamado porque no se puede llamar buena noticia. Así de sencillo. Y otros que tenemos a la verdad, permanecemos en silencio. Parece que dudáramos en el poder transformador del evangelio. Queremos una sociedad más cristiana, donde los cristianos no predican el mensaje que transforma. ¿Cómo es eso? No entiendo. Yo eso no lo entiendo. La iglesia debe reconocer sus pecados. La iglesia también debe arrepentirse y reconocer sus negligencias. Como lo hizo en un momento Daniel. Contra ti hemos pecado. Y se incluyó. Eso es humildad. La iglesia debe reconocerlo. Hace varios meses, se leía en las redes sociales a una hermana que publicó algo diferente a lo que todo el mundo todos los días publica. La gran redundancia. No es de aquí de esta iglesia la hermana, para que no intenten buscarla tampoco. Y él decía, mientras nos hemos involucrado a hablar de política y política, lo cual no está mal, aprobaron el cambio de género en cada documento de identidad y nadie dijo nada. De hecho, hasta el día de hoy nadie dijo más nada. Y cuando ella publicó eso, le cayeron encima como 20 cristianos. Porque es que nos da duro en la carne cuando nos dicen que estamos haciendo las cosas mal. Cuando nos dicen, yo no creo que es así. ¿Cómo nos duele, verdad? No está mal lo que dices. ¿Cómo nos duele? Y así fue, y hasta ahora sigue el silencio. Porque somos muy fáciles para que nos distraigan. Eso somos. Nos adaptamos a la moda. A veces pasa de ser relevante a algo de moda. No, la iglesia está llamada a abrir sus labios y proclamar. ¿Cómo creerán si no hay que les predique? Vemos un cambio en esta nación.
Vemos que cesó el juicio cuando esta nación se arrepintió, pero se arrepintió por el mensaje proclamado por el profeta. Así de sencillo. De nuevo Elías fue en el momento preciso, en el lugar preciso, con las palabras precisas, a las personas precisas. Vaya que este no perdía su tiempo ni sus palabras. Interesante esta historia tan maravillosa, donde Dios obra grandemente. Como bien lleva el título de mi sermón, el propósito detrás de las adversidades. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor debajo del sol? ¿Para qué? Recordemos lo previo al capítulo 18. Elías es llamado a enfrentar a Acab. Es enviado a un arroyo que se secaba y que se secó. Es enviado 160 kilómetros a pie en el desierto a ser alimentado por una viuda pobre. Ve el milagro de Dios sobrenatural, cómo lo alimentan en Kerit. Luego ve el milagro sobrenatural, como una mujer que tenía comida solo para ese día, Dios les bendice y les da comida para muchos días. Luego él mismo ve cómo se muere una criatura y lo culpan a él. Pero al mismo tiempo él ve no solo como Dios le provee en Kerit, como Dios le provee en Sarepta, sino como Dios le devuelve la vida milagrosamente a un pequeño. Todos estos dolores, todas estas pruebas difíciles fueron un preparatorio para que Elías se enfrentara a lo que aquí tenemos, a Acab por segunda vez y a los profetas de Baal. ¿Se dan cuenta? Y para esto tengo algunas aplicaciones para terminar. En primer lugar, quisiera decirle que los dioses que nosotros adoramos tal vez no sean de madera o piedra, pero pueden ser cualquier cosa, familia, dinero, trabajo, que le roba el lugar a Cristo. Si confiamos totalmente en Dios, Él nos dará todo lo necesario para que nos sostengamos en medio de la tormenta. Los tiempos y las edades cambian, eso es una realidad. Pero la verdad de Cristo trasciende el tiempo sin cambiar ni una sola palabra. En segundo lugar, quiero decirle que Dios no es un Dios de despropósitos. Cada prueba que Elías vivió en el pasado no fue una pérdida de tiempo, fueron preparatorios para este evento, como les acabo de decir. De la misma manera, cada prueba que nos acontece a nosotros no es mera casualidad. El Dios soberano está llevando a cabo sus planes, refinándonos como en un horno y preparándonos para aquello que nos toque experimentar en un futuro cercano, lo que sea. ¿Recuerdan a Job? Pierde su casa. Luego le matan a sus hijos amados. Luego todas sus ovejas. Por último, una enfermedad. Y dice la Biblia, en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. ¿Han leído ese texto? Y Job no tenía la revelación que tú y yo tenemos. Se dice que es uno de los escritos más antiguos. Y dice, no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. He usado esta ilustración antes, pero la voy a volver a usar. Imagínense que ustedes están saliendo del local de la iglesia y encuentran un hombre con un pico y una pala abriendo un hueco de unos 10 metros de profundidad. Y vemos al hombre sudado y trabajando incesantemente. Ustedes al verlo solo se harían dos preguntas o dirían dos cosas. Uno, o este hombre es un loco que está haciendo esto para nada, gastando fuerzas y recursos para nada, o este hombre tiene un propósito detrás de lo que hace. Bueno, Dios siempre tiene un propósito divino detrás de lo que hace. Dios no hace las cosas al azar o solo por hacerlas. Si no, miren la vida de Elías. ¿Por qué ustedes creen que este hombre pudo ser tan osado y tan firme y tan seguro en medio de esta prueba tan difícil, en medio de la multitud? Gracias a lo que antes Dios le permitió vivir. En primer lugar, Dios detrás de las pruebas lo hace el primer propósito es para engrandecer su nombre. La viuda, cuando su hijo vuelve a la vida, no idolatra a Elías, le dice, ya sé que Jehová es Dios.
Cuando Elías va a enfrentar a Acab, lo hace en nombre de Jehová. Cuando humilla a estos falsos profetas, lo hace en nombre del Señor y dice: para que vean que tú eres Dios y que tú me has enviado. Elías quiere que ellos verifiquen que él no vino por su propia cuenta. Siempre es Dios el centro. Dios hace las pruebas para que su nombre sea engrandecido, y cuando los hombres vean cómo nos sostenemos, cómo nos mantenemos en pie en medio de la turbulencia, podamos decir: Jehová Dios me sostiene. Y que los hombres vean lo grande que es nuestro Dios. Lo grande. Hoy muchos andan bailando a través de dioses y ofreciendo sacrificios de animales a dioses para que calme la situación en el país, y la cosa empeora. A diferencia de nuestro Dios, que vive y reina y gobierna todas las cosas, nuestro Dios dijo que vendría en juicio a las naciones que no se arrepientan de sus maldades. Nuestro Dios dijo que íbamos a sufrir calamidades mientras estemos en este mundo. Nuestro Dios no mintió, el Dios de ellos sí. Pero no solamente Dios busca engrandecer su nombre, sino hacernos dependientes de Él. Elías supo lo que era depender de Dios en Querit. Elías supo lo que era depender de Dios en Sarepta. Elías supo lo que era depender de Dios en medio de la muerte del niño cuando subió, ¿se acuerdan?, a orar a Dios. Elías sabía lo que era depender de Dios acá. Porque eso es lo que quiere lograr Dios en medio de la tribulación que vivimos, que dependamos de Él, que dejamos de depender de nuestras fuerzas o de lo que los hombres puedan hacer. Pero en tercer lugar, Dios lo que hace en medio de cada prueba es fortalecer nuestra fe. Yo siempre le he dicho, el gimnasio de Dios para fortalecer nuestra fe son las pruebas. Y mientras se mantengan fuera de ese gimnasio o intenten escapar de él, tendrán una fe muy débil, muy flácida. Así de sencillo. Decía un siervo del Señor: el propósito de la aflicción, el propósito de Dios en la aflicción no es incrementar el conocimiento que Él tiene de nosotros. Este ya es perfecto, Dios no tiene nada que aprender, sino para darnos a conocer mejor a los demás y a nosotros mismos. Dios trae las aflicciones a nuestras vidas para descubrir y mostrar la realidad y el grado de nuestra gracia. El propósito de las aflicciones de Dios en nuestras vidas son para probar si somos lo suficientes humildes para doblegarnos y lo suficientemente pacientes para esperar. Pero Dios también trae las aflicciones a nuestra vida, dice este autor, para probar si podemos amar a Dios cuando nos corrige y si estamos dispuestos a seguir confiando en Dios cuando Él se esconde. Para eso Dios trae las aflicciones a nuestra vida. Hermanos, la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera felicidad solo se halla en Dios. El Dios que obra soberanamente, bondadosamente y amorosamente sigue existiendo por siempre y para siempre. Dios nunca retiene su bien a sus hijos. Él es un Padre amoroso y perfecto, y aunque en medio de la prueba lo olvidemos, nosotros somos sus hijos amados. Dios nos ama. Y así como el padre a veces le dice al hijo: todavía no, o eso no te lo voy a comprar, el padre que no lo hace porque lo odia, sino porque lo ama, así es Dios muchas veces con nosotros. Señor, ¿pero me puedes dar esto? Sí, toma. O todavía no. Y detrás del obrar de Dios debemos ver su amor y sus propósitos soberanos. Si viéramos el propósito espiritual detrás de las pruebas, miraríamos cada dolor de nuestra vida de otra manera. Dios tiene propósitos gloriosos de engrandecer su nombre, convertirnos en hombres y mujeres que dependan únicamente de Él y que tengan una fe fuerte para enfrentar cada evento difícil que les tocará encarar en el futuro. Miremos el propósito espiritual y glorioso de Dios detrás de todo esto. Miremos al Dios que envía, miremos al Dios que humilla, miremos al Dios que responde. No olvidemos que ningún tiempo, ninguna prueba es desperdiciada en los planes de Dios. No perdamos nuestra esperanza. Que se fortalezca nuestra esperanza en aquel Dios que nos ama, que nos sostiene,
que aún en medio de la escasez tan fuerte en nuestros hogares todavía hay alimento, que en medio de la escasez de alimento nos ha guardado de grandes enfermedades, y que en su momento, según la influencia y el lugar donde Él nos haya colocado en el estado, debemos levantar nuestra voz y confrontar el pecado de los gobernantes. Pero en el momento preciso, con las palabras precisas y con la persona precisa, no desperdiciemos nuestras palabras, porque por cada una de ellas daremos cuentas al Señor. Por cada una. Que no luzcamos ante este mundo como desesperados al igual que ellos, no indiferentes, sino hombres y mujeres cristianos que al ver esta realidad dolorosa echan mano de los medios de la gracia de Dios. Y quiero citar con esta frase: cuando estás en un horno, hablando de las pruebas que Dios trae a tu vida y a mi vida, tu Padre Celestial mantiene su ojo en el reloj de ese horno y su mano en el termostato del horno. Él sabe exactamente cuánto puede soportar. Cada uno lleva una prueba y todas ellas, por la gracia y el poder de Dios, las podremos soportar. Tal vez a nosotros no se nos envía a Kerit o a Sarepta porque no lo soportaríamos, pero se nos va a colocar en otros lugares y bajo otras situaciones en las que nuestra fe será forjada, nuestra dependencia en Dios será forjada. Pero Él no va a poner el horno más, aunque lo sientan muy caliente, tranquila, que eso es lo que usted puede soportar. Y al final de cuentas, así como el oro es probado con fuego, cuando usted llegue al cielo, verá una pieza muy brillante y muy espléndida que Dios ha trabajado en esta tierra a través de cada una de las pruebas. Y créanme, el oro es purificado y pasado por fuego para quitar impurezas. Y tú y yo todavía tenemos muchas impurezas. Necesitamos más pruebas para que éstas se sigan quitando de nosotros hasta llegar a la ciudad celestial y tener ese brillo hermoso y ser conformados más y más a la imagen de nuestro Redentor Jesús. No vean las pruebas por mera casualidad. Nuestro Dios no obra así. Nuestro Dios no es un Dios de despropósito, y en su gran amor por su iglesia nos sostiene, pero también nos aflige y nos acompaña siempre en el dolor. Oremos.